Muchísimas gracias, Eliel, por la presentación, gracias al banco y a Reyex por la invitación a participar en esta actividad, bueno, y a todas las personas que están conectadas. Yo hoy voy a hacer una introducción a los modelos de negocios para la internacionalización de servicios basados en el conocimiento y también algunos comentarios sobre los problemas de acceso al financiamiento y las vías para conseguir financiamiento en estos casos. Vamos a empezar con una introducción sobre los modelos de negocios en estos sectores y para después hacer justamente el foco en la aplicación de estos modelos de negocios a la internacionalización. Cuando hablamos de los modelos de negocios, los podemos clasificar de muchas maneras distintas. Y obviamente estos modos se van a ir cruzando de distintas maneras para hablar de las estrategias de internacionalización. Entonces, una forma de clasificar a los modelos de negocios tiene que ver con los actores que están involucrados, ¿sí? La mayor parte del comercio mundial de servicios basados en conocimiento es de tipo B2B, es decir, business to business entre empresas. Empresas que le prestan servicios a otras empresas. Esto es lo que predomina en el mundo, pero también hay otros modelos, por ejemplo, el del business to consumer, empresas que le venden directamente a consumidores finales. En algunos rubros esto también es mucho más relevante, ¿sí? Ya cuando el servicio no se le presta a otras empresas, sino a personas físicas, ¿sí? Que son los consumidores. También otros modelos un poco menos comunes son el del consumer to business, ¿sí? La persona física que le presta servicios a empresas. Esto ha cobrado relevancia en los últimos años a través de muchos freelancers que trabajan, gente que trabaja de manera independiente y que le presta servicios a empresas. ¿Sí? Esto, sobre todo a partir de la pandemia, se volvió mucho más popular y en muchos países de América Latina tenemos personas que trabajan de manera independiente para empresas del exterior, ¿sí? Entonces son personas físicas que exportan servicios desde el living de su casa literalmente, ¿sí? También tenemos el modelo de business to government, que es cuando la empresa en algunos casos también algún freelancer, pero le presta servicios a gobiernos, ¿sí? Esto no es muy común en todos los sectores, pero sí en algunos rubros de servicios empresariales, o por ejemplo, en ciertas categorías de software y servicios de informática, también es habitual en servicios de ingeniería, que por ahí están más ligados a la obra pública. Son modelos que muchas veces son... se utilizan y que tienen características muy diferentes a los otros tipos de vínculos porque tienen otras condiciones, por ejemplo, de contratación, una regulación diferente que se aplica, otros tiempos de pago, otros esquemas, ¿sí? Entonces vale la pena a veces analizarlo de manera separada. Y por último, tenemos el modelo peer-to-peer, que es donde los servicios se prestan entre personas. Entonces, muchas veces esto se utiliza, por ejemplo, para alguien que es un freelancer que subcontrata a otro freelancer, ¿sí? Entonces, estas son distintas modalidades mediante las cuales uno se puede insertar obviamente esto también se utiliza a nivel nacional, pero en el comercio internacional de servicios. Entonces, tenemos que pensar muchas veces cuando queremos exportar nuestro servicio, bueno, bajo qué modelo nos vamos a poder insertar y qué posibilidades hay en cada uno de estos aspectos, ¿sí? Perdón, me disculpo porque estoy con mucha tos, así que voy a toser varias veces en esta presentación. También podemos clasificar la exportación según el objeto de la exportación, es decir, qué es lo que se exporta. En servicios basados en conocimiento tenemos básicamente dos objetos que se pueden exportar. Por un lado, los servicios propiamente dichos y por otro lado, los productos digitales. Esto, si bien hay particularidades a veces según sectores, el servicio se caracteriza por ser por lo que se vende, es una actividad continua o el acceso, por ejemplo, a una plataforma, ¿sí? Mientras que el producto digital es algo que es algo que es tangible digitalmente, digamos, que es un producto terminado y que puede ser reutilizable, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los videojuegos, tenemos la posibilidad de acceder a plataformas, por ejemplo, a través del
Xbox Game Pass, ¿sí? Es como un servicio de suscripción, o comprar un juego, si a través de Steam, para poder jugar todas las veces que uno quiera, ¿sí? Uno puede utilizar los videojuegos de ambas maneras. Si hay otros servicios que van a estar más comercializados por la vía justamente del servicio, como puede ser, por ejemplo, un servicio de ingeniería, ¿sí? Pero en algunos rubros es más común o conviven tanto los servicios como los productos digitales, ¿sí? Que es el caso, por ejemplo, del sector audiovisual, de los videojuegos, de software, ¿sí? En lo que es servicio hay mucha interacción entre el proveedor del servicio y el cliente, sobre todo cuando es un servicio a medida, ¿sí? Pero incluso cuando es un servicio estandarizado también hay más interacción, mientras que el producto digital, una vez que el consumidor tuvo acceso a eso, no hay tanta interacción, ¿sí? El producto digital tiene alta escalabilidad, porque una vez que se desarrolla, por ejemplo, el software o la película o el videojuego, eso se puede replicar muchas veces, ¿sí? Se puede replicar muchas veces o darle acceso a mucha gente a la vez, a muchos clientes a la vez. Entonces esto hace que sean muy escalables. En el caso de los servicios, la escalabilidad puede ser más alta o más baja según el caso. Cuando es un servicio a medida, esto es menos escalable, si por ejemplo una consultoría para un proyecto concreto, en otros casos hay servicios que son más escalables, sí, pero no es homogénea esta escalabilidad como si ocurre con el caso de los productos digitales. Esto está vinculado con la estructura de costos. En el caso de los productos digitales hay un alto costo inicial para crearlo, ¿sí? Por ejemplo, para hacer una película, para desarrollar un videojuego, para desarrollar un software, pero después el costo de distribución es muy bajo. Entonces se pueden utilizar distintos esquemas, ¿sí? De comercialización relacionado justamente con esto, con que el costo, por ejemplo, el costo de desarrollar un videojuego puede ser alto, pero después el costo de distribuirlo para que lo juegue una persona o millones de personas no va a variar demasiado, ¿sí? En comparación con, en el caso de los servicios, suele haber más costos recurrentes que tienen que ver con el personal, por ejemplo, que esté eh, para prestar el servicio, los servidores, el soporte que se provee. Entonces, el costo, si bien obviamente en muchos casos hay un costo inicial alto, después tiene como ciertos costos de mantenimiento que tienden a ser más constantes, ¿sí? El grado de personalización, en el caso de un producto digital, suele ser bajo, más allá de que en algunos casos se puede personalizar, pero suele ser relativamente bajo, mientras que el servicio permite una personalización media en el caso de algo estandarizado, que en general siempre se puede personalizar un poco, o alta cuando es algo a medida, ¿sí? También ahora voy a profundizar en un minuto sobre esto, la monetización, ¿sí? O sea, los servicios generan ingresos recurrentes, mientras que los productos digitales tienden a generar un ingreso único, aunque también pueden generar ingresos recurrentes, ¿sí? El servicio se presta a lo largo del tiempo, el producto digital tiene una entrega inmediata al usuario en el momento que, por ejemplo, se descarga el juego, la película, la canción o el modelo que se esté utilizando, ¿sí? Perdón. En el caso del servicio, hay, hago estas aclaraciones en algunos casos porque hay algunas cosas que se pueden acceder mediante los dos modelos, ¿sí? Como puede ser el caso, por ejemplo, de videojuegos o de productos audiovisuales, software, que uno puede, por ejemplo, en el caso del Office, uno puede comprar el Office como producto digital, es una licencia que permite descargarlo y utilizarlo, uno hace un pago único o uno puede pagar el acceso, ¿sí? Uno paga una tarifa mensual o anual para acceder al Office, ¿sí? En un caso, uno tiene como una experiencia continua, en el otro caso uno compra la licencia y lo puede utilizar si esa tiene propiedad o derecho al uso del contenido, ¿sí? En algunas otras cosas no, es solo servicio o solo producto digital, ¿sí? Y relacionado con esto, se da el vínculo entre el proveedor del servicio del producto digital y el cliente. En un caso es de corto plazo, ¿sí? Mientras que en el otro hay una relación de largo plazo. Entonces, en el caso de los servicios, lo que se busca es la retención del cliente y en el caso del producto digital, que el cliente adquiera el producto, ¿sí? Como les digo, hay matices y hay sectores que se pueden
que pueden trabajar con los dos modelos, ¿no? Vinculado con esto están las formas de monetización, ¿sí? O sea, cómo ganamos dinero con los servicios o los productos digitales. Bueno, podemos cobrar, por ejemplo, una tarifa, esto es muy común en los servicios, que es una tarifa por tiempo de trabajo, por servicio prestado, por proyecto, por volumen, ¿sí? Esto se utiliza mucho en lo que son servicios profesionales, servicios empresariales, ¿sí? Pero también en otros rubros, por ejemplo, en informática. Entonces, en consultoría, ¿sí? Se utiliza mucho esto de cobrar una tarifa, que la unidad sobre la cual se define la tarifa puede variar según el proyecto o según el sector, ¿sí? Cuando lo que tenemos es un producto digital protegido por propiedad intelectual, en general vamos a utilizar licencias, ¿sí? Licencias de uso o licencias para comercializar o distribuir el producto digital o eventualmente la venta, ¿sí? Por ejemplo, de los derechos. También en el caso de los servicios y en algunos productos digitales también se utiliza el modelo de suscripción, en el cual el cliente paga por el uso, por el acceso al servicio o producto digital. ¿Sí? Es el ejemplo que yo les daba antes del Office. ¿Sí? Uno puede, en un caso, comprar el derecho de uso, ¿sí? Pero si no, uno lo puede estar pagando de manera periódica. Perdón. Son dos formas mediante las cuales uno puede acceder a eso, ¿sí? En el caso del pago único suele ser un pago por un monto mayor, por única vez, mientras que en el otro caso se paga de manera mensual o anual para poder utilizar el servicio, ¿sí? En algunos casos se combinan ambas cosas. Entonces, por ejemplo, un pago inicial y después un fee mensual o anual por algún servicio adicional, por un mantenimiento, por actualización, ¿sí? En muchos casos se brinda el servicio o el producto digital con algún componente sin cargo, ¿sí? En muchos casos no se cobra por el uso, ¿sí? Esto ocurre, por ejemplo, con muchas apps, que uno no paga por utilizarlas, pero sí hay otras formas de monetizar, por ejemplo, mediante la publicidad. Entonces, uno utiliza una aplicación de manera gratuita, pero de alguna manera hay alguna publicidad metida en esa aplicación o en torno a la aplicación que le permite al creador monetizar, ¿sí? Y en otros casos se utiliza mucho el modelo freemium, que es el modelo mediante el cual se le da una parte gratis al consumidor y después si quiere más, tiene que pagar. ¿Sí? Es decir, o sea, puede ser, por ejemplo, por tiempo limitado. Esto es típico de probar algún servicio por un mes, ¿sí? Y si a uno le gusta, le empiezan a cobrar, y si quiere seguir, se empiezan a cobrar, o que puede hacer algunas cosas con la versión gratuita, no sé, por ejemplo, ChatGPT. Uno puede utilizar ciertas funcionalidades limitadas, ¿sí? De manera gratuita, pero si uno quiere más cosas, tiene que pagar, ¿sí? Entonces, esto se utiliza mucho, en un rato les voy a contar un poco sobre el marketing, pero es un modelo que es mucho más común en servicios y productos digitales que en bienes, porque en bienes en general a uno le pueden dar una muestra gratis, pero en general no existe esta modalidad. En el caso de los servicios y los productos digitales, sobre todo los productos digitales, como el costo de reproducción suele ser bajo, uno puede utilizar estas modalidades, ¿no? Y después hay otras formas de monetizar, por ejemplo, a través de colaboraciones. Esto es muy común, por ejemplo, en el sector de o sea, los videojuegos, que tenemos colaboraciones de músicos con videojuegos, con marcas de ropa, con localidades turísticas que, no sé, tienen un escenario en Fortnite. ¿Sí? Hay distintas formas de monetizar por ese lado, a través de comisiones, ¿sí? Y muchas otras más. Les voy a dar ejemplos concretos de esto a través de los videojuegos. ¿Sí? El sector de los videojuegos, además de que en un ratito tenemos una charla al respecto, son un sector que combina muchas de estas modalidades. ¿Sí? O sea, las empresas de videojuegos en líneas generales pueden utilizar dos modelos de negocios. Uno es proveer servicios o vender productos digitales, ¿sí? Esa propiedad intelectual propia. Muchas empresas combinan las dos cosas, ¿no? En el caso de los servicios, se le brindan servicios a terceros, ¿no? Es el caso esto es el outsourcing. ¿Qué hacen? Servicios específicos, por ejemplo, desarrollan alguna parte del juego para un cliente que puede ser en el mercado local, pero sobre todo en el exterior,
o ponen personal a disposición del cliente, ¿sí? Esto, por ejemplo, cuando una empresa tiene un proyecto grande, entonces en lugar de contratar más empleados, lo que hace es utilizar, perdón, personal de otra empresa, ¿sí? Que lo integra a su propio equipo, ¿no? Entonces son formas de comercializar servicios, ¿no? En el caso de los productos, la, la monetización se da de distintas maneras, ¿no? Hay juegos por los cuales el jugador tiene que pagar para poder jugar, ¿no? Entonces puede comprar el juego, incluso en algunos casos ya es cada vez menos importante, pero algunos juegos todavía se pueden comprar en formato físico, ¿sí? O en formato digital. Por ejemplo, alguien compra a través de Steam un juego para jugar en su PC. En otros casos puede ser un pago por suscripción, ¿sí? Lo que es el Game as a Service. Esto puede ser una suscripción temporal, o sea, el acceso para jugar por un tiempo, o una suscripción continua. ¿Sí? En muchos casos, esto no es a un juego en particular, sino a el abono de una plataforma, como puede ser Xbox o PlayStation o eh, perdón, Nintendo, para poder jugar a todos los juegos que están disponibles. ¿Sí? Es como un Spotify de juegos. Entonces, si uno paga, por ejemplo, el Xbox Game Pass, puede jugar a los juegos que Microsoft pone disponibles para Xbox, ¿sí? Después hay muchos juegos que son que uno no tiene que pagar para jugar, ¿sí? Los free to play. ¿Cómo se monetiza en este caso? Bueno, mediante publicidad, que pueden ser, por ejemplo, banners dentro de la aplicación o publicidades que se hagan, no sé, cuando uno pasa de nivel en el juego o ver una publicidad para obtener una recompensa, como puede ser, por ejemplo, no sé, una vida extra, ¿sí? También hay compras integradas en los juegos. Muchos juegos gratuitos permiten comprar cosas. Por ejemplo, comprar ropa para personalizar el avatar o armas para no sé, un juego de lucha. ¿Sí? O también hay muchas empresas que hacen juegos publicitarios, ¿sí? Que son juegos que tienen el objetivo de promocionar a la empresa. Entonces, estos suelen ser gratuitos, pero atrás hay una empresa que está haciendo publicidad relacionada con eso, ¿no? Después hay otras modalidades, ¿sí? Y otras formas de monetizar que están ligadas a los videojuegos, pero no son el videojuego en sí, sino, por ejemplo, la comercialización de merchandising, ¿sí? Los derechos para hacer una película, como es el caso de Tomb Raider, ¿sí? Hay distintas formas de monetizar. Entonces, cuando uno piensa su internacionalización, tiene que pensar en todas estas posibilidades, ¿no? Y cuáles pueden ser las posibilidades más adecuadas para internacionalizarse sin cada país, en cada mercado. Vamos entonces a concentrarnos en las estrategias de internacionalización propiamente dichas, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la internacionalización es un camino, ¿sí? Que hay que recorrer desde que uno toma la decisión de exportar hasta que exporta. En general, hay mucho trabajo en el medio, ¿no? O sea, hay empresas o sectores donde es mucho más fácil que se internacionalicen desde etapas muy tempranas, en otros casos lleva más tiempo, pero hay que recorrer este camino, sobre todo si uno lo quiere hacer de manera sostenida en el tiempo y escalable, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es analizar la oferta. ¿Dónde está parada la empresa? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo, digamos, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades? Identificar cuáles son las oportunidades y amenazas que hay en el escenario y ver dentro de los servicios o productos digitales que desarrolla la empresa qué es lo que se puede exportar, ¿sí? Tal como está, y qué es lo que necesita adaptar. En general necesitamos adaptar algo, siempre vamos a tener que adaptar. Entonces, ver qué es lo exportable. No todo es exportable. Hay veces que un servicio, un producto digital, está muy focalizado en el mercado interno, en el perfil del cliente del mercado interno, y eso no sirve. Así como está, hay que cambiarlo, hay que ajustarlo o hay que hacer algo nuevo, ¿no? Hay que seleccionar dentro de la oferta que tiene la empresa qué es lo que puede exportarse, ¿no? Identificar cuáles pueden ser los obstáculos que existan, ver por qué canales y modos, que ya voy a ir a esto en un ratito, conviene exportar, analizar y segmentar los mercados, y bueno, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cuál es el nicho de mercado al cual apuntamos? Entonces, analizar bien, segmentar para desarrollar una estrategia específica para ese público, ¿no? Hay que definir el precio al cual se va a comercializar. En el caso de los servicios, el precio muchas veces tiene
obviamente tiene que ver con el costo de prestar el servicio, más el margen de ganancia, y hay que tener en cuenta aspectos regulatorios, impositivos, lógicamente, a la hora de definirlo. En el caso de los productos digitales, como el costo es alto para desarrollarlo, pero después el de comercialización, el de distribución suele ser más bajo, ahí hay mucho más margen para segmentar el precio según mercados, ¿sí? Entonces, esto, voy a seguir con el caso de los videojuegos, que era el que mencionaba antes, pero es muy común que los videojuegos se vendan a precios distintos según el mercado, porque a las empresas esta estructura de costos les permite, por ejemplo, vender mucho más barato en países de Latinoamérica que en Estados Unidos o en Japón o en Europa. Entonces, tenemos que definir el precio. Obviamente acá también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las comisiones, si lo hacemos a través de una plataforma, cuáles son los impuestos que se vayan a retener, ¿sí? O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, diseñar la estrategia de promoción, ¿sí? Y después de todo esto recién va a llegar la exportación. Pero la historia no se termina ahí, ¿sí? Una vez que uno logra exportar, si uno quiere sostener esto en el tiempo y escalarlo, necesita, por ejemplo, estrategias de fidelización de clientes, pensar qué servicios postventa va a ofrecer, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos que verlo esto como un camino a recorrer, ¿sí? Y algo que no se termina nunca, que hay que seguir mejorando y desarrollando esto para poder tener una internacionalización, ¿sí?, más grande y más rentable. Yo acá hablé mucho de la parte digital, pero exportar servicios a través de canales digitales no es la única manera de comercializar servicios, ¿sí? Hay distintas formas que se conocen como modos de suministro internacional, mediante los cuales podemos exportar un servicio, ¿sí? Que tienen que ver con dónde está el consumidor y dónde está el prestador, ¿sí? Por ejemplo, en el modo, lo que se conoce con el modo 1, es el que vengo hablando hasta ahora principalmente, que es cuando el proveedor está en un país y el consumidor está en otro, ¿sí? Voy a usar un ejemplo que sirve para todos los casos, que pueden ser, por ejemplo, los servicios de traducción. Hay un traductor que está en Paraguay y un cliente que está en Francia contrata a el traductor paraguayo para que le traduzca un documento del francés al español, ¿sí? Entonces, uno está en Francia, otro está en Paraguay, y lo que se va a mover de un lado al otro va a ser el servicio, ¿sí? Es en este caso el documento antes de traducir y después de traducir va a viajar a través de Internet, ¿sí? O sea, ninguno de los dos se movió de su país. Pero también puede ser que este cliente francés quiera que el traductor paraguayo lo acompañe a una reunión para hacer la interpretación simultánea. Por ejemplo, esta reunión puede ocurrir en Paraguay. Esto es lo que se conoce como modo 2 o consumo en el extranjero. Esta persona de Francia viaja a Paraguay a reunirse con gente en Paraguay y contrata a un intérprete para que le preste el servicio de interpretación justamente en Paraguay. La modalidad opuesta es el modo 4, es cuando el proveedor viaja al país del consumidor para prestarle el servicio ahí, ¿sí? En este ejemplo sería el traductor paraguayo viaja a Francia y hace la interpretación en una reunión en Francia, ¿sí? El modo 3 es el caso en el cual el proveedor abre una filial en el otro país, ¿sí? Por ejemplo, este traductor de Paraguay podría instalar una oficina en Francia y abrir una empresa de traducción ahí, ¿sí? Ya sea mudándose o contratando empleados en Francia, cualquiera de las dos modalidades es válida, pero establece una empresa de traducción en el otro país, ¿sí? O sea, como ven, en todos los casos está proveyendo un servicio, es el mismo servicio de traducción e interpretación, pero varía dónde están el consumidor y el prestador. Les pido disculpas, hay ruido de fondo, me moví de mi casa de un lugar a otro porque estaban cortando el pasto y ahora están cortando el pasto al lado de la otra parte donde me fui. Les pido perdón por el ruido. Y la última modalidad es lo que se conoce como modo 5 o servicios incorporados en bienes. Estos servicios incorporados en bienes son, por ejemplo, en el caso de la traducción, cuando el traductor eh, traduce una etiqueta de un producto, un manual de instrucciones de un producto, ¿sí? Del español al francés, del francés al español, por ejemplo,
un producto que se exporta de Francia, perdón, de Paraguay a Francia, ¿sí? Y va con un manual de instrucciones traducido al francés, ¿sí? Este traductor está exportando indirectamente su servicio, ¿sí? Que está metido adentro de un bien, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en cómo exportar nuestros servicios, tenemos que tener presente todas estas posibilidades y que muchas veces estas posibilidades pueden combinarse. Por ejemplo, una empresa de software vende un software a través de Internet, pero manda a un empleado al otro país a que capacite al cliente en el uso, ¿sí? Entonces, muchas veces estas modalidades se combinan, ¿sí? Entonces, hay que tener presente por qué es importante esto. Bueno, primero para saber que todo puede ocurrir, pero también para tener en cuenta que, por ejemplo, las barreras al comercio van a ser distintas. ¿Sí? Si yo necesito una visa de trabajo para prestar un servicio en el exterior, eso me va a afectar el modo 4, pero no me va a cambiar nada si lo quiero hacer a través de Internet. Si quiero establecer una empresa en otro país, voy a tener que tener presente la regulación sobre inversión directa, ¿sí? Pero para hacerlo viajando no voy a necesitar eso, ¿sí? Entonces hay que tener presentes todas estas modalidades. Esto a su vez puede tener variantes. Por ejemplo, la empresa que está en Paraguay quiere prestar el servicio a un cliente en el exterior, lo puede hacer de manera remota, ¿sí? Como puede ser de manera directa, si esa se lo presta directamente al cliente, o lo puede hacer a través de una plataforma, ¿sí? De manera indirecta. En el caso del traductor, podría hacerlo. Alguien lo contrató directamente, le presta el servicio, o podría ofrecer sus servicios a través de una plataforma tipo freelancer.com o Fiverr, algunas de esas que utilizan muchos freelancers para vender sus servicios, ¿sí? Con una persona física en el exterior, puede ser que viaje un empleado o puede ser que contrate a alguien localmente, ¿sí? Con presencia en el exterior. La empresa paraguaya que quiere tener presencia en el exterior puede hacer una inversión, pero también puede tener una alianza con una empresa local o tener un intermediario, por ejemplo, una franquicia, ¿sí? Entonces son, además de que el cliente se traslade a Paraguay. Todas estas posibilidades están y la elección del modo y del canal de comercialización, ¿sí? Va a depender mucho del mercado, del sector, de la madurez de la empresa, ¿sí? Si hay muchos factores de la regulación, que pueden influir en esto, ¿no? Pero es importante tener presentes todas estas variantes, que además esto es una simplificación, ¿no? Hay más opciones. Una de las principales formas de prestar los servicios a través de Internet para muchas empresas es a través de plataformas. ¿Qué son las plataformas? Bueno, es un modelo de negocios digital que su propuesta de valor está en juntar a los oferentes y demandantes, es darle un espacio en el cual puedan comercializar, puedan ofrecer sus servicios o contratar sus servicios o productos digitales y a la vez suelen ofrecer otro tipo de servicios, ¿no? Los actores que participan obviamente son los oferentes, los demandantes y el proveedor de la plataforma, y algo que genera mucho valor en esto es el efecto de red. Es decir, son valiosas en tanto y en cuanto haya muchos actores participando de la comunidad, ¿no? Entonces, yo recién les hablaba de estas plataformas donde los freelancers ofrecen servicios. Bueno, esa plataforma va a ser útil para el freelancer siempre y cuando haya muchos clientes que estén ahí en esa plataforma. Y para las empresas que quieren contratar a esos freelancers, la plataforma va a ser atractiva si hay muchas opciones de freelancers para elegir, ¿no? Entonces, cuantos más actores participan, más valiosas. Estas plataformas responden a todos estos modelos que les mencionaba al principio. Si hay plataformas B2B, hay otras que son o sea, de empresas a consumidores, de consumidores a consumidores, de consumidores a empresas, y también hay gobiernos que tienen sus propias plataformas de contratación pública, ¿sí? Un ejemplo, no sé, Chile Compra. Entonces uno, si quiere venderle servicios a entidades gubernamentales de Chile, puede hacerlo a través de esa plataforma, ¿sí? Las plataformas en algunos casos permiten directamente la transacción al interior de la plataforma, mientras que otras son no transaccionales, es decir, son como una vidriera para consumidores, como si fueran avisos clasificados, donde uno puede ofrecer o sea, puede ofrecer o puede buscar lo que quiere contratar, ¿sí? Y algunas son semitransaccionales, es decir, permiten algunas transacciones y otras. Los modelos de negocio de estas plataformas son muy distintos y hay que evaluarlos muy bien a la hora de decidir cómo participar, ¿no? En algunos casos se cobra una comisión por lo que la comisión puede ser al comprador, al proveedor o a los dos, ¿sí? Un modelo de suscripción, uno
está en esa plataforma y paga por usarla, ¿sí? Un modelo freemium donde haya algunas funcionalidades gratuitas y otras que haya que pagar aparte. El pago por posicionamiento, entonces, por ejemplo, que uno tenga que pagar para que su aviso se muestre primero, ¿sí? El pago por cliente potencial, ¿sí? Algunas que son híbridas y combinan estas cuestiones, ¿no? Cuando queremos elegir una plataforma para exportar, tenemos que tener en cuenta el enfoque sectorial, o sea, hay algunas que son generales y otras son muy populares o exclusivas de algún sector, ¿sí? Por ejemplo, en el App Store o en el Google Play Store hay aplicaciones de todo tipo, ¿no? Ahora, en Steam solo hay videojuegos, ¿sí? O en algunas plataformas de freelancers, algunas son generales y otras son exclusivas para software o para diseño o para algún sector en particular, ¿no? Algunas tienen alcance global, otras son para un país o una región en particular, ¿sí? O sea, hay distinto grado de supervisión e involucramiento por parte del proveedor de la plataforma, ¿sí? Hay distintas modalidades y tenemos que analizarlas cuidadosamente para ver cuál es la que se ajusta mejor a nuestras necesidades, ¿no? ¿Qué ventajas tiene vender por plataformas? Bueno, que tenemos a muchos clientes juntos en un solo lugar, ¿sí? O sea, el mercado, en el mejor caso mundial, solo, en un solo lugar, ¿no? Nos permiten construir reputación. Esto es fundamental porque nosotros muchas veces vamos a salir al mundo y nadie nos conoce. Entonces, esto permite, por ejemplo, construir reputación a través del puntaje, que las estrellitas que nos puede dar un cliente, ¿sí? Los comentarios, las reviews, esto nos permite justamente hacer que tengamos más, podamos llegar como actores más confiables a nuestros clientes, ¿no? También dan seguridad y confianza, porque en muchos casos, por ejemplo, si es transaccional, la transacción ocurre dentro de la plataforma, entonces tenemos cierta verificación de quién es el comprador, de quién es el proveedor, no se efectúa el pago hasta que las partes no estén, no den la conformidad, se hace en un entorno seguro, entonces eso puede dar más confianza tanto al comprador como al proveedor, ¿no? También, si uno, digamos, justamente, por ejemplo, por la construcción de la reputación, podemos necesitar menos inversión en promoción, ¿sí? Suele haber flexibilidad, y hay otros servicios, como por ejemplo la misma plataforma de pagos integrada, la posibilidad de hacer publicidad, las alertas de oportunidades, etc. ¿Qué desventajas tiene esta modalidad? Bueno, los costos pueden ser altos, ¿sí? En muchos casos los costos de operar en una plataforma son altos, uno puede tener mucha dependencia de, o sea, si uno solo trabaja con una plataforma, bueno, está muy sujeto a por ejemplo, a los cambios en las políticas de uso o a los cambios en las comisiones de la plataforma, ¿sí? En muchos casos hay pocas opciones en español, por ejemplo, para los freelancers, esto puede ser un problema si uno no habla inglés, aunque también, o sea, la, idealmente uno debería poder prestar los servicios en inglés porque eso le amplía también las posibilidades de llegar a mucho más clientes, ¿no? En algunos rubros, como software, como diseño, no sé, videojuegos, música, audiovisual, las plataformas son muy comunes, pero para otros rubros hay menos opciones de plataformas, ¿sí? O se utilizan menos, entonces puede ser más difícil conseguir clientes por esa vía, ¿sí? También hay que tener en cuenta las regulaciones, ¿sí? Que en algunos casos hay presiones para la baja de precios, por ejemplo, cuando hacen, no sé, las ofertas navideñas de videojuegos, y uno ahí sabe que sus juegos se va a vender más barato, ¿sí? Pero bueno, son opciones que uno debería evaluar y en muchos casos tener en cuenta que van a funcionar. Ya termino porque sé que Raquel tiene poco tiempo, perdón. Cuando comercializamos productos digitales o servicios, vendemos intangibles, ¿sí? Y como vendemos intangibles, necesitamos tangibilizar la experiencia para que el cliente pueda percibir la calidad, saber qué es lo que le estamos ofreciendo, que lo que le ofrecemos es lo que necesita. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en esos casos? Bueno, por ejemplo, armar un portfolio donde podamos mostrar lo que hacemos, mostrar los premios o certificaciones de calidad para mostrar que somos confiables o que tenemos ciertos estándares, valernos de recomendaciones, ¿sí? Participar en eventos internacionales, con presencia en medios, generar contenido valioso, ¿sí?
ofrecer una prueba gratuita, ¿sí? Son maneras de tangibilizar esto, y esto es fundamental, ¿sí? Por último, el tema del financiamiento. ¿Sí? El financiamiento es un problema para las empresas de servicios. Y esto es un problema en distintas escalas. En primer lugar, para las pymes, que son las más relevantes en los sectores de servicios en la mayoría de los países de América Latina. Las pymes de cualquier sector siempre tienen problemas para conseguir financiamiento, porque tienen poca escala, menor espalda financiera, en muchos casos mayores niveles de informalidad, menos profesionalización. Entonces, cuando quieren conseguir financiamiento a distintas fuentes, les cuesta mucho más que una empresa. Cuando estas empresas son de servicios, es aún más complicado. ¿Por qué? Porque tienen menos activos físicos para ofrecer como garantía, ¿sí? Por ejemplo, si una empresa que fabrica zapatos quiere conseguir un crédito, tiene, por ejemplo, la maquinaria que utiliza para fabricar zapatos que puede ofrecer como garantía. El que hace algo digital no tiene mucho capital físico, en muchos casos, más allá de que pueda traer las computadoras, ¿sí? El grueso del capital es intangible. Entonces esto hace que le cueste mucho más que le den crédito, ¿sí? Y además, en muchos de estos sectores, los modelos de negocio son muy innovadores y son diferentes a los tradicionales. Entonces, en las instituciones financieras no siempre entienden estos modelos y les resultan menos confiables. Y encima, cuando esta empresa es pyme, está en servicios y se quiere internacionalizar, necesita recursos adicionales, porque la internacionalización requiere inversión. ¿En qué tenemos que invertir? En promoción de mercado, en investigación, en conseguir, en algunos casos, garantías, por ejemplo, en ingeniería, para poder participar en licitaciones en el exterior. Hay que viajar para participar en eventos, hay que capacitarse, etc. Y esto con mucho nivel de incertidumbre. Entonces, esto genera problemas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, esto tenemos que tener en cuenta que hay distintas fuentes de financiamiento con sus ventajas y desventajas. El crédito tradicional, que si logramos, o sea, el problema siempre es cumplir los requisitos, pero que si uno logra, por ejemplo, conseguir un crédito en una institución bancaria, se puede obtener montos significativos, como la motivación del banco para prestar es que le devuelvan, ¿sí? Hay monitoreo, y el monitoreo ordena las cuentas, ordena así que uno sea más ordenado y responsable, ¿sí? Pero los problemas es que pueden ser justamente muy exigentes o difíciles de conseguir. En muchos países hay distintos tipos de subvenciones, en general públicas, pero a veces también de organizaciones no gubernamentales, que permiten financiar la internacionalización, ¿sí? Estas subvenciones no suelen requerir reembolso, ¿sí? O sea, muchas veces, o sea, uno le da el subsidio y lo puede usar sin tener que devolverlo, no exigen ceder capital, ¿sí? En muchos casos están focalizados en pymes. Esas son sus ventajas, pero muchas veces hay que cumplir con muchos requisitos burocráticos, no se puede usar para capital de trabajo y hay que hacer una inversión en contraparte, ¿sí? Muchas empresas de servicios y productos digitales se financian con ahorros propios o de la familia y amigos, ¿sí? Que es lo que se conoce como bootstrapping. Esto permite tener mayor control sobre los fondos, conservar la propiedad, ¿sí? Pero en general los recursos son más limitados y como a veces uno está muy enamorado del proyecto o la familia y amigos lo quieren mucho a uno, le prestan no porque el proyecto sea bueno, sino porque, bueno, es mi amigo y lo quiero ayudar. Entonces, hay menos monitoreo, ¿sí? Menos criterios de la viabilidad económica del proyecto. Entonces, esto puede generar problemas. ¿Sí? También hay financiamiento de capital. En Latinoamérica los mercados de capitales no están demasiado desarrollados, pero hay que tener en cuenta que hay distintos modelos según la etapa, ¿sí? Hay fondos destinados a la incubación de empresas, ¿sí? A la aceleración, ¿sí? Hay diferentes modalidades que se pueden aprovechar, en muchos casos combinadas, por ejemplo, con subvenciones o con otros modelos, ¿no? Esto genera apoyo en temas críticos, no solamente financiero. Muchas veces, por ejemplo, los programas de incubación de empresas ayudan en el desarrollo de una red de contactos, dan asistencia técnica, ¿sí? Y puede estar muy bueno esto, da más posibilidades de escalar. El problema que tiene esto para muchas empresas es que esto implica ceder total o parcialmente parte de la propiedad y o del control de decisiones. Así que bueno, estoy justo con el tiempo, les agradezco mucho. Igual me voy a quedar hasta el final de la sesión para las preguntas que pueda haber y les pido disculpas nuevamente por el ruido de fondo. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Romina. Muy interesante tu presentación. Vamos a contar ahora con la presentación de Raquel Dentice. Raquel es miembro de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones para la Interacción con Clientes, el cual representa Paraguay y donde también integrada por Argentina, Brasil, Colombia y México. Es directora además de Connection for People y Forum Leader de RED, organización global que diseña juntas asesoras de pares para líderes empresariales de primer nivel. Directora además del Club de Ejecutivos del Paraguay y presidenta de la Asociación Paraguaya de Centros de Contacto, AMBPO. Es además licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Asunción, coordinadora registrada de COPC, coach ontológico y bueno, y madre de 3 hijos. Así que Raquel, te escuchamos. Muchas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias, Elías, y a todos los que están participando. Felicitaciones al BID y a Redieck por esta excelente iniciativa que es más que necesaria de formarnos y actualizarnos para que podamos generar mejores oportunidades de negocios para nuestro país. Bueno, ahí un poco, hoy quiero comentarles un poco de esta oportunidad de lo que es Paraguay como un hub de exportación de servicios. Nosotros hoy, en esta evolución de los servicios al cliente, quería empezar con este proceso de evolución que ha tenido mi sector. En los 80 hablábamos de lo que eran los call centers tradicionales, donde era un poco la gestión ya desde una central telefónica o de una telefonista, que es un poco la que se encargaba de atender y de conectar a las diferentes áreas de una empresa. En los años 90 ya vamos migrando a lo que es la atención ya de un call center a un contact center, porque ya empezamos a hacer todo lo que tiene que ver con la atención no solamente del canal telefónico, ¿verdad? Sino también del canal mail, y ahí un poco empieza también ya a utilizarse de manera mucho más rápida y frecuente el uso de lo que es el teléfono. Y posteriormente, ya en los años subsiguientes, empezamos ya a hablar de lo que es el concepto de contact center y de BPO, y más bien ya dentro del BPO lo que es la gestión del contact center y de los canales y todo lo que tiene que ver con la tercerización de procesos, que un poco ahí es donde empezamos a ver todo lo que tiene que ver con la gestión de la atención, no solamente de lo que es la vertical atención al cliente, ventas, cobranzas, sino también de los demás canales. Y en el 2010 vamos ya viendo todo lo que tiene que ver con la gestión del BPO digital y omnicanal, donde ahí se suman y donde genera una mayor repercusión y sobre todo adherencia de esos canales, como ser el canal de WhatsApp, de las redes sociales, del consumidor final, para seguir continuamente desde el 2020 al 2025 en todo lo que tiene que ver con lo que es la inteligencia artificial, que empieza hoy a disrumpir el negocio y a generar también desde ahí otro tipo de modelos de atención ya a través de un agente virtual o un bot. Hoy Paraguay, como un hub de exportación de servicios, ya hoy está exportando a diferentes países de América Latina y de Europa. Y eso hace que realmente hoy podamos crecer y tener esa posibilidad de seguir exportando mano de obra paraguaya a todos los países de la región. Hoy un poco el mercado paraguayo está compuesto por un mercado doméstico que todavía desea realizar sus servicios propios, y algunos todavía lo tiene un poco, está todavía no abierto a una tercerización. Sin embargo, también ya y post, sobre todo la pandemia, hemos notado en el sector esa apertura a empezar a tercerizar los servicios a una BPO, y todo lo que tiene que ver con el mercado externo, que hoy un 35% estamos ya hablando de lo que es exportación de servicios. Exportamos actualmente servicios de atención al cliente, servicios al canal, a los canales digitales. Hacemos lo que es la parte de televentas, telemarketing, telecobranzas, todo lo que tiene que ver con la parte de soporte técnico, back office, gestión de los recursos humanos, servicios legales y de contabilidad.
análisis de datos, consultoría y capacitaciones en esto que ya también mi colega que me antecedía lo estaba mencionando dentro de lo que son las posibilidades de exportación. Y claramente los rubros a los cuales hoy estamos exportando es a la banca de servicios financieros, todo lo que tiene que ver con las telcos, todo lo que tiene que ver con seguros, consumo masivo, salud, e-commerce y otros rubros que han sido también hoy incluidos dentro de este proceso de exportación de servicios. Claramente hoy Paraguay tiene una oportunidad comparativa importante donde tenemos regímenes, incentivos que son bastante interesantes, como es el régimen de Maquila, de las zonas francas, la ley 6090. Y lo más interesante, porque nuestro sector es un sector donde el mayor porcentaje lo hacemos a través de las personas y ahí tenemos un personal calificado, joven, que tiene una capacidad rápida de poder capacitarse, un clima de negocio favorable, estabilidad jurídica y por supuesto una ubicación geográfica. Y no menor el bono demográfico joven, que nuestros jóvenes hoy que trabajan en nuestro sector están entre los 18 a 29 años, la mayoría son universitarios, y algo interesante y no menor que el 60% de las personas que trabajan en nuestro sector son mujeres. Hoy les quiero hablar, adicionalmente a esto, de darle un poco una introducción de lo que es el sector de BPO, de nuestro asociado, ya Dialogit. Ellos son un contact center boutique de Alemania que han venido en el año 2023 a explorar posibilidades de exportar servicios desde Paraguay a Alemania y a Europa. Y dentro de ese análisis, cuando vinieron, estábamos entre venir acá a Paraguay o ir a la Argentina. De hecho, bueno, vinieron primero aquí, después fueron a la Argentina y después de unos meses nos volvieron a contactar diciéndonos de que, bueno, que realmente habían decidido apostar a Paraguay y claramente dentro, digamos, de esas ventajas de definición de por qué Paraguay sí surgió, ¿verdad? Esto de esa estabilidad macroeconómica que tenemos y de la cantidad de gente joven que hoy se emplea en nuestro país. Nosotros dentro de la asociación hemos trabajado con ellos en ese proceso. Ellos son una empresa multinacional que hoy ya desde Paraguay están exportando servicios en alemán, también están exportando a Portugal, están exportando a Austria y también a España y empezando también ya a abrir otros mercados, donde claramente es un ejemplo de lo que hoy Paraguay en esta atracción de inversiones está logrando con el desembarco de empresas de BPO, de multinacionales que hoy están viendo como Paraguay una plataforma en la cual desde Paraguay puede atender a otros países de la región. Y ahí se desprenden diferentes tipos otra vez de servicios. En el caso, digamos, de Dialogit, ellos hoy están haciendo fundamentalmente servicios de atención al cliente, ya sea desde el canal telefónico, desde el WhatsApp, desde las redes sociales, email, a estos países que les mencioné de Europa, y donde claramente suman todo lo que tiene que ver con el talento paraguayo y todo lo que tiene que ver con la tecnología como un aliado estratégico de nuestro sector para poder generar un servicio de calidad y sobre todo con ese toque humano que siempre se habla al paraguayo, que es un poco esto de darle ese toque interesante, no solamente humano, sino también un poco desde el lado de lo que es el servicio, ¿verdad? Ese espíritu de servicio que tiene el paraguayo y donde realmente hace bueno, que esos servicios puedan seguir creciendo. Hoy Paraguay tiene varios ya casos de éxitos eh, que donde venimos trabajando, así como les mencionaba, no solamente estamos haciendo ya servicios a Europa, sino también a toda Latinoamérica y queremos seguir creciendo
y consideramos de que hoy Paraguay tiene la capacidad y sobre todo el talento humano para poder seguir exportando. Y claramente a través de Rediex, a través de la mesa sectorial donde yo presido, la presidencia, estamos trabajando para poder realmente también esas oportunidades que se nos presentan, también trabajar en esos desafíos que todavía tenemos como país para seguir pudiendo exportar nuestro talento, los servicios que hoy estamos prestando y que estamos ofreciendo a todos los países del mundo. Bueno, ahí les dejo el QR para que puedan, si es que en este momento no les puedo responder las consultas, sí poder ofrecerles las respuestas que requieran a las consultas que tengan posteriormente a esta disertación y quedo atenta a alguna consulta que ahora la quieran hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias desde ya, Raquel, por estar aquí presente y por tu presentación. No sé si hay alguna pregunta. Recuerden que pueden hacer sus consultas a través del chat. Caso contrario, voy a preguntarte yo entonces una consulta que me surgía a partir de tu presentación. Vos mostrabas distintos rubros a los cuales se atienden desde los contact centers de Paraguay. Quería consultarte si has visto en los últimos años algunos, digamos, cambios en la composición de estos rubros, han aparecido nuevos rubros a los cuales atender, o se ha dado más importante, hoy tienen más importante algunos por sobre otros. Quería consultarte un poco de esto. Y por otro lado, respecto a los destinos de los servicios, ¿qué países son más importantes? Veíamos ahí en el mapa a cuáles se exportaba, un poco, bueno, cuáles eran más importantes. Sí, bueno, Eliel, ahí un poco respondiendo a tu pregunta, claramente lo que es el sector financiero es uno de los servicios, uno de los rubros el cual tiene mayor, digamos, adherencia a lo que es nuestros servicios de BPO. Seguido a ello, también todo lo que tiene que ver con el sector de telecomunicaciones y un sector que estamos viendo que está hoy empezando a tener mayor adherencia es el sector de e-commerce donde un poco ahí vemos que no solamente y sobre todo en Latinoamérica, todavía el consumidor no tiene esa práctica de autogestión en una plataforma, en el e-commerce en sí. Entonces empieza a tener, digamos, ese requerimiento de consultas, ¿verdad? ¿Dónde está mi carrito? De preguntar. Y ahí va algo interesante también en cuanto al comportamiento del consumidor. Antes de la pandemia, el 70% de los consumidores se contactaban en los contact centers a través del canal telefónico y empieza a tener también un porcentaje interesante el canal de WhatsApp, seguido al canal de redes sociales y eso post pandemia empezó en algunos rubros a tener un 50% el canal telefónico y un 40% el canal de WhatsApp, ¿verdad? Y según un poco ahí lo que tiene que ver con el rubro va variando, ¿verdad? Pero sí, ahí lo que vemos es que los canales digitales, yo siempre hablo de canales digitales, todo lo que tiene que ver con el WhatsApp, con el chat online, ¿verdad? Con las redes sociales, con el mail, ¿verdad? Empieza a tener una preponderancia importante en el consumidor. El consumidor se ha vuelto un consumidor bastante multicanal. Hay un estudio que dice que de un 75% del consumidor se habla de que hoy utiliza 3 canales, ¿sí? Entonces, y ahí un poco según sea el tipo de consulta, reclamo o solicitud, ve cuál es el canal al cual va a utilizar. ¿Sí? Entonces ahí es un poco también en esto que hoy hablamos en el mundo de que el cliente está en el centro de un poco de las empresas hoy que tienen relación con clientes y que deberían ser nuestros clientes hoy, ¿verdad? En un BPO, puedan realmente entender, ¿verdad? Que un poco al abrir un canal, hoy yo lo que hago es
le voy diciendo al consumidor, elegí cuál es el canal que querés comunicarte conmigo como empresa. Y ahí es donde vemos que, bueno, por ejemplo, el consumidor está usando mucho las redes sociales para generar reclamos, eh, está utilizando constantemente el canal telefónico para hacer algún pedido, ¿verdad? Alguna solicitud de algo, y el canal de digital, en este caso WhatsApp, para hacer alguna consulta, ¿verdad? Eso así un poco es lo que estamos observando en cuanto a términos, digamos, de cómo se está manejando el consumidor. Con relación a la última pregunta que me hacías, de un poco de cuáles son los países en los cuales hoy tenemos una mayor penetración, hoy estamos realmente exportando en un porcentaje mayor a lo que son los países, digamos, limítrofes de Paraguay, de la región. eh, y sí empezamos en post pandemia a exportar a Estados Unidos en un porcentaje muy pequeño todavía, y tenemos una gran oportunidad. A Brasil también estamos todavía no en lo que deberíamos de estar, para mi gusto por lo menos. Eh, y bueno, y en Europa, como vos observabas, también empezamos, si bien ya veníamos hace años atrás, un poco con el mercado, sobre todo español, que ha tenido bastante vaivienes, ¿verdad? Fuimos en el 2011 tuvimos el desembarco de una empresa BPO bastante importante que generaba más de 1.000 puestos de trabajo. Y después, bueno, lastimosamente por la coyuntura, en ese momento quedó en el país 5 años. Después, bueno, fuimos dando servicios pequeñitos, y hoy un poco estamos de vuelta retomando, ¿verdad? También por la coyuntura europea, donde vemos un poco ahí la oportunidad de Paraguay, ¿verdad? De poder brindar esos servicios. Y ahí un poco se desprende estos desafíos que mencionaba, ¿verdad? O sea, hoy realmente como país, el tema de seguir ofreciéndole a nuestros jóvenes estudiar idiomas, ¿verdad? Es sumamente importante, ¿verdad? Porque necesitamos, justamente cuando vienen las empresas internacionales, tuvimos hace el año pasado la visita a una empresa de Estados Unidos que nos decía, estamos pensando en desembarcar en Paraguay, pero ese desembarco lo vamos a hacer de manera gradual, pero estimamos que en 2, 3 años estaríamos alrededor de 2.000 personas, y son 2.000 personas que tienen que hablar inglés C1. Ujú. Entonces ahí es donde se nos desprende, digamos, estos desafíos de seguir creciendo, ¿verdad? En el talento humano calificado, pero también ya incorporando lo que tiene que ver con el dominio del idioma, ¿sí? Bien, muchas gracias, Raquel. Sí, te iba a preguntar también por el tema de las habilidades en general que se requieren para el sector. Eh, Sí. y teníamos ahí una pregunta de María Teresa Fleitas, que preguntaba entiendo que por el impacto de la inteligencia artificial en los procesos dentro de las empresas. Y después ahí, no sé si entiendo el comentario de José Ignacio, que preguntaba por el tema de las retenciones que aplica Brasil. Claro, dentro de lo que tiene que ver con me voy primero con José Ignacio, después voy Dale. con lo que decía Teresa, ¿verdad? Eh, Claramente hoy todos los países de la región generan para todo lo que tiene que ver con servicios retenciones. En el caso de Brasil, la retención es bastante alta, ¿verdad? Entonces, hoy ya, desde el año pasado en realidad, y el anterior gobierno, desde el gremio hemos solicitado, ¿verdad?, que el gobierno nacional pueda llevar adelante negociaciones con Brasil para poder lograr, digamos, que ese 40% de retención pueda disminuirse a valores que sean un poco menores. No estamos pidiendo que no se tenga, pero sí algo un poco más razonable. Y eso hace que claramente también hoy ese crecimiento exponencial que queremos llegar a tener con Brasil en lo que es el servicio de BPO lo podamos lograr. Eh, con relación a lo que decía Teresa, un poco el tema de la inteligencia artificial, nosotros somos hoy nuestro sector, en el mundo se habla que es el sector del conocimiento, ¿verdad? Porque justamente capacitamos mucho,
pero también, sin embargo, ya venimos hace años hablando de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la incorporación de los bots, de los agentes virtuales, y claramente hoy la inteligencia artificial es un aliado también para nuestro sector, ¿verdad? Si bien se habla mucho que probablemente un bot altamente capacitado y con todo el conocimiento incorporado pueda suplantar a un agente humano, lo que hoy se habla en el mundo, y ya están habiendo casos, todavía muy pocos en Paraguay, pero sí en otros países de la región, donde un poco el bot lo que está haciendo es la atención de la primera línea, ¿verdad? Todas esas consultas que por lo general son básicas, como por ejemplo el cliente cuando contacta a un banco dice, ¿me puedes por favor indicar el horario de atención de la sucursal de Aregua? ¿Verdad? Entonces, para ese tipo de cosas, ¿verdad? Es un poco lo que está pensado ese agente virtual que nos pueda, digamos, acompañar. Y por eso también se habla mucho, y ahí voy, Eliel, a lo que vos hablabas, de cuáles son las competencias que hoy tenemos que seguir desarrollando en nuestros jóvenes, para que podamos lograr que realmente el servicio humano no sea suplantado y realmente podamos generar esa alta capacitación en los colaboradores, no solamente en el uso de las herramientas informáticas, que es fundamental y que también ahí tenemos varios desafíos, sino también en todo lo que tiene que ver con cómo manejarle al cliente. Clasificación de clientes es clave, ¿verdad? Yo tengo que saber abordarle a un cliente, saber que no todos los clientes son iguales, el manejo de la resolución de conflictos, eh, el generar la forma de cómo preguntarle al cliente, la indagación, para entender un poco cuál es realmente la necesidad de ese cliente. Entonces ahí también se nos desprende, y esto es un tema bastante cultural, que hoy nosotros en Paraguay no estamos muy acostumbrados a preguntar, a indagar, ¿verdad? Más bien hacemos preguntas cerradas, lo cual el cliente siempre nos responde con un sí o con un no, que está bueno, pero para ciertos procesos de esa indagación, y ahí es donde tenemos que abrir ese abanico, ¿verdad? Entonces, hay un poco de vuelta, lo que hoy se habla mucho es que el operador, el agente, lo que tiene que darme es esa capacidad, ya cuando el cliente tiene algo complejo, de que yo pueda realmente ahí resolverle, ¿verdad? Con ese proceso y con esas habilidades sumamente, ¿verdad? Ampliadas y capacitadas para que realmente pueda, porque hoy se habla que, bueno, el bot, lo que yo le doy, voy dotando es de datos constantemente para que tenga esa capacidad de poder responder, ¿verdad? En cambio, el humano ya tiene incorporada toda esa información del producto, del servicio, y tiene esa capacidad de poder realmente ir llevándole al cliente en la conversación, ya sea el canal telefónico o de los canales digitales, y claramente esa empatía, ese sentirme en el zapato del cliente, ¿verdad? Es sumamente importante. Entonces, realmente cuando siempre me preguntan, el sector de BPO va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, yo considero que va a ser nuestro aliado, ¿sí? Y vamos a trabajar en conjunto para poder seguir brindando servicios a los consumidores finales, eh, dentro, digamos, del marco de lo que el cliente quiere, ¿verdad? Y ahí siempre hablo de que hoy vivimos en esta era donde estamos con consumidores diferentes, de diferentes, pues, por ejemplo, el baby boomer, la generación X, la generación Y, ¿verdad? La generación Z, y cada uno tiene una forma diferente de poder utilizar esos canales, ¿verdad? Entonces, claramente las generaciones nuevas son generaciones que están más adaptadas a lo que es el canal digital, y probablemente el canal digital vaya más hacia lo que es la inteligencia artificial en los próximos años, pero también hay una generación, mi generación, yo soy generación X, que para algunas cosas todavía tengo el hábito de llamar, ¿verdad? Y de poder realmente ahí seguir, digamos, teniendo ese contacto humano. De hecho, hay
un estudio que se hizo en la pandemia donde todos los contact centers a nivel mundial colapsaron en el canal telefónico, porque la gente realmente lo que quería era hablar, ¿verdad? Y no tanto utilizar los canales digitales. Entonces ahí es un poco donde claramente todavía hay un camino por transitar en cuanto a eso. Genial, Raquel. Bueno, si recuerden, pueden hacer alguna pregunta más, si quieren, para Raquel. De mientras quiero aprovechar también el espacio para hacerle alguna pregunta que me surgía para Romina. Quería pedirle un poco más de información, si puede ahondar un poco más en lo que son las plataformas de intercambio, no entre las empresas, en este caso del Paraguay, y potenciales clientes, sino entre empresas paraguayas y empresas del exterior para brindar servicios al exterior. Bueno, gracias por la pregunta, Eliel. Las plataformas, por ahí un poco lo que yo comenté, estaba más pensado en las plataformas para freelancers, ¿no? Muchas de estas plataformas también se pueden utilizar por parte de empresas para prestar servicios a otras empresas. Esto es común, por ejemplo, en rubros como diseño, como software, como marketing digital, donde quienes pueden participar pueden ser tanto personas físicas como empresas. Entonces, por ejemplo, una empresa publica su pedido de servicios de diseño y eso lo puede hacer una persona, lo puede hacer un equipo, ¿no? Dentro de una empresa. Para las empresas lo que son más comunes tal vez son las plataformas más especializadas. Por ejemplo, yo cité los casos del Google Play Store o del App Store para quienes hacen aplicaciones móviles, ¿no? Entonces ahí cada una de estas empresas tiene sus propias condiciones, sus términos de uso y también los requerimientos de cómo tiene que ser la aplicación que se va a comercializar. Entonces ahí se puede hacer a través de esa manera. O en el caso de los videojuegos, están las tiendas o sea, para consola, o sea, las tiendas de Microsoft, de Nintendo, de Sony, o para PC en Steam, ¿sí? Ahí, dependiendo el rubro, hay otros rubros donde es mucho menos común que se utilicen estas plataformas. Por ejemplo, en el caso de ingeniería, ¿sí? En el caso de ingeniería participan más de plataformas públicas, porque en muchos casos, sobre todo lo que es ingeniería asociada a construcción, muchas veces está ligada a la obra pública. Pero también ahí son comunes las propias plataformas de compra de las empresas multinacionales. Entonces, una empresa de ingeniería, tal vez que quiere ser proveedora, no sé, de una empresa, una petrolera, tiene que participar de la plataforma de contratación que utiliza esa propia empresa. Así lo mismo es muy común con las mineras, utilizan mucho de estas plataformas, e incluso empresas de otros rubros que contratan servicios desde ahí. No están estandarizados, ¿sí? En el caso de que sea la empresa la que contrata, que tiene su propia plataforma, ¿sí? No están estas cuestiones que yo les decía antes, esto de tener a todo el mercado en el mismo lugar o de tener otros servicios integrados, sino que es más un lugar donde uno postula su oferta o donde uno puede consultar las ofertas disponibles. No son estos esquemas de juntar a todos los compradores y proveedores en un solo lugar, como sí pueden darse en estas plataformas donde hay sobre todo freelancers o estas como las de aplicaciones. Bien, muy claro. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta más para Raquel, que se tiene que retirar, o para Romina. Si no, te agradezco, Raquel, muchísimo por estar aquí presente. Romina, entonces te quedas con nosotros. Vamos a pasar ahora a la presentación de Juan. Juan es fundador y CEO de Possibilian Tech, el estudio de desarrollo de videojuegos más grande del Paraguay, y un estudio muy importante en Latinoamérica. Es director creativo, productor y diseñador de juegos. Possibilian Tech desarrolla además numerosos proyectos de teletrabajo, externalización de arte, control de calidad y Roblox. Es además ingeniero de software y analista tecnológico, docente, y ha trabajado como consultor en distintas entidades y organismos, tanto en Paraguay como en el exterior, incluyendo instituciones internacionales como USAID, la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Mercosur. Fue además el experto local de Paraguay para la World Summit Award durante varios años, un concurso mundial de aplicaciones móviles organizado por la ONU.
y ha sido también fundador del International Games Developer Association, la IGDA Paraguay, así como su presidente durante 3 años. Así que bueno, muchas gracias desde ya por estar aquí. Te escuchamos. Entonces, la idea es muy interesante, las presentaciones previas porque están muy relacionadas a nuestra historia. La idea era un poco contarles nuestra experiencia exportadora y de lo que es conocimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, nada, nos juntamos 3 fundadores que somos Gabriel, yo y Víctor, que Víctor fue el inversor de este proyecto. La idea era crear videojuegos geolocalizados hace unos cuantos años, antes de que exista Pokémon Go. Nos consideramos una startup en aquel momento, ¿verdad? Y creamos Factions, que Factions nos tomó 4 años, una inversión de más de $1 millón hacerse. Era un juego geolocalizado, multijugador, que se jugó en todo el mundo. Tecnologías que en esa época en nuestro país eran totalmente desconocidas. Y que en el mundo de por sí había poco conocimiento también, porque la geolocalización en videojuegos era algo, insisto, prácticamente inexistente todavía cuando empezamos. Factions, ahí tengo un pequeño videito, pero básicamente se hizo completamente en Paraguay, arte, programación, todo lo demás, ¿verdad? Muestro rápidamente. Bueno, eso era Factions. Factions en su momento fue el juego más exitoso en nuestro país, tuvo más de 500.000 descargas en todo el mundo y principalmente se jugó mucho en Asia, sudeste asiático, Indonesia, Malasia, Vietnam, India, Rusia. Estuvo en 16 idiomas, lo cual fue todo un desafío también, y ganó varios premios internacionales y varios reconocimientos muy importantes, porque fue la primera vez que nuestro país de alguna manera tuvo ese tipo de reconocimientos en este ámbito. Estos son algunos de los premios: el Indie Prize, ganado en Estados Unidos, y la aceleración de Google, de la cual voy a hablar un poquito más adelante. Otros premios más. O sea, la verdad que fue un juego en sí mismo que trajo un montón de reconocimiento a nuestro país y que posicionó, fue la primera vez que mucha gente o desarrolladores o inversores de otros países escucharon que en Paraguay se hacían videojuegos, ¿verdad? Lo cual era una industria muy naciente. Possibiliant Tech está cumpliendo 10 años ahora, ¿verdad? Así que estamos hablando de que esto fue en el 2015 en adelante, y 2017, 18, 19 fueron los años que más éxito tuvo este juego. Factions fue el primer juego que fue destacado, tuvo un feature en las tiendas. Esto también es súper interesante. Es una de las cosas que estaban hablando justamente antes, cómo uno promociona, y es muy costoso promocionar este tipo de productos digitales. Cuesta muy cara la adquisición de usuarios, la inversión es muy grande, cosa que nosotros no teníamos la capacidad de hacer. Entonces, el hecho de que Google nos destaque en su tienda, destacar significa que cuando vos abrís el Google Play Store, uno de los primeros iconos que aparece es el de nuestro juego y millones de personas lo pueden ver. Eso hace una diferencia enorme, ¿verdad? En este destaque de Google que estoy mostrando aquí, por ejemplo, tuvimos 150.000 descargas en un fin de semana, para que tengan una idea del volumen. Si uno quisiera adquirir 150.000 usuarios pagando por esa adquisición, puede costar millones de dólares. Y para nosotros, bueno, fue gratuito gracias a la ayuda de Google. Y bueno, pueden ver los otros iconos de las otras aplicaciones destacadas en ese momento, desde las redes sociales más importantes del mundo a los juegos más importantes del mundo también. Factions estaba ahí entre medio. Fue el primer juego que tuvo actividad de esports en nuestro país. Este es un evento muy grande que hicimos en Rakura en aquel momento, con varios sponsors, con premios en efectivo, con premios en diferentes ítems. Y esos son los jugadores que vinieron a jugar aquí a Rakura en ese momento, este torneo de esports también. Así que bastante movimiento generó esto. Pero bueno, para llegar ahí hubo que hacer muchos esfuerzos, y ese fue en realidad el primer paso de todo un camino que les voy a contar también. Entonces, los esfuerzos, ¿cuáles fueron? Primero, no había ecosistema en nuestro país de desarrollo de videojuegos, y vamos a decir de startups también estaba muy naciente todavía, muy
muy pocos esfuerzos y pocas startups paraguayas exitosas había en ese momento. Después de eso sí, algunas empezaron a destacarse más. Entonces nosotros lo primero que detectamos es, tenemos que formar el gremio. Si no hay el gremio, es imposible que cada una de las pequeñas empresas, porque todos éramos pequeños, de menos de 10 personas cada uno, pudiéramos crecer. La única forma era que nos ayudemos entre todos y que busquemos posibilidades conjuntas. Entonces fundamos IGDA básicamente decidimos que IGDA sea una representación de la Institución Internacional de Desarrollo de Videojuegos, que es la International Game Developers Association. En vez de ser algo aislado en nuestro país, donde de hecho carecemos de todo el ecosistema y seguiríamos estando solos, lo que hicimos fue fundar IGDA, y que IGDA tiene ya una relación con Estados Unidos, con el resto del mundo, donde ya hay otras oficinas de IGDA. Entonces ya es un primer paso en internacionalizarnos y en que ellos nos transfieran sus conocimientos y que nosotros vamos a hacer consultas de cómo hacer tal o cual cosa. Y eso fue muy importante como un primer paso, y nucleamos, y en IGDA se nuclearon cientos de personas. Muchos de ellos eran interesados en hacer videojuegos, que hasta ahora no han hecho videojuegos, digamos, pero muchos de ellos sí era gente interesada que finalmente entró a la industria y se profesionalizó gracias a poder participar de diferentes actividades de IGDA, talleres, eventos, conferencias que hemos hecho, y de buscar, como decía, el bien común. Eso llevó, que en realidad fue al revés, porque en realidad primero fundamos la Federación Latina. Yo tuve la suerte de ir al Mixur justamente con la Secretaría de Cultura en aquel momento, que es un apoyo también del Estado. Cuando sucede el Mixur en Mar del Plata, me invitan a mí como representante de videojuegos. Possibilian todavía no existía, y IGDA tampoco existía en ese momento. Factions era un proyecto que yo estaba pitcheando, y bueno, como escucharon de que estábamos intentando hacer algo de videojuegos, nos invitaron al Mixur, y en el Mixur conocimos a profesionales del videojuego de Argentina, de Brasil, de otros países, Chile, que están mucho más avanzados que nosotros, y lo primero que nos dijeron es, bueno, tienen que tener su asociación allá. Y ellos al mismo tiempo estaban fundando ya la Asociación Latina. Entonces, como en simultáneo se fundó IGDA y se fundó también la Federación Latina. Y la Federación Latina nuclea todos los representantes y estudios de toda Latinoamérica. O sea, es una supra-asociación, o sea, una federación, justamente como su nombre lo dice. Y una de las grandes cosas que tiene la federación es que tiene mucha más fuerza de negociación, y gracias a eso todos los años tenemos, por ejemplo, pases gratis a algunas de las conferencias más importantes del mundo, invitaciones a dar nosotros conferencias, intercambios de rondas de negocios, bueno, muchas cosas la federación está consiguiendo. Entonces, nuevamente, la asociación por un lado paraguaya, la Federación Internacional, son todos mecanismos para buscar oportunidades y generar conocimiento, que son dos cosas muy necesarias para nosotros, como dijimos, en una industria prácticamente inexistente en nuestro país. Nosotros con Possibilian, cuando estábamos en proceso de lanzar Factions, todavía no se había lanzado, pero estábamos en esos primeros momentos, conseguimos varias oportunidades. Esta que muestro acá en la foto es una de las más importantes en ese momento, que fuimos acelerados por el gobierno de Finlandia. Eso fue en el momento que estábamos lanzando Factions. Ellos abren una convocatoria a todo el mundo, a empresas que quieran, startups principalmente, que quieran desarrollarse o crecer y pasar por un proceso de aceleración. Y ustedes saben, Finlandia es uno de los países más importantes del mundo en lo que son videojuegos móviles, y startups también en lo que es en Europa. Entonces para nosotros fue una oportunidad, nos postulamos, y de entre los cientos de postulantes que hubo, fuimos seleccionados. Creo que éramos unas 15, 18, 20 startups, no me acuerdo bien. Ahí estamos en la foto la mayoría. Y bueno, pasamos por el proceso de aceleración, mentorías, rondas de negocios, nos llevaron a eventos internacionales, y eso nos abrió muchísimas, o sea, aprendimos mucho y nos abrió muchísimas oportunidades y posibilidades también. Entonces fuimos acelerados en Finlandia, y después en 2018, cuando ya se lanzó el juego y el juego ganó un premio de Google justamente latino, ese premio había 1.700 competidores más o menos, fuimos uno de los ganadores, y ellos nos cuentan esta oportunidad. Google está abriendo su primera aceleradora de videojuegos, esto es en Singapur, en su oficina en Singapur. Nos invitaron a postularnos, nos postulamos y fuimos seleccionados entre, creo que eran 2.300 postulantes. Possibilian fue uno de los 50 seleccionados, y fuimos o sea, en Finlandia vivimos 3 meses, perdón, y en Singapur vivimos un mes.
trabajando en las oficinas de Google con sus mentores, gente de primerísimo nivel, gente que ha trabajado con George Lucas, con Steven Spielberg, gente que ha fundado imperios en el ámbito de videojuegos. Bueno, ellos eran nuestros mentores y nuevamente nos ayudaron a mejorar y a crecer en la industria. Este es el Indie Prize que ganamos, como lo habíamos mencionado. En realidad, fuimos finalistas en Asia. Este es el que ganamos, este es en Estados Unidos. Este es el premio de Google que les mencioné que ganamos, el Indie Game Festival, que fue en Brasil. Y bueno, y una de las cosas que hicimos fue empezar a participar de ferias internacionales de forma a codearnos con otros desarrolladores, a aprender, a ver si conseguíamos inversión internacional. Esta es la primera vez que participamos en el Game Developers Conference, que fue en San Francisco, en Estados Unidos, y donde, bueno, empezamos justamente a codearnos con el resto de la industria. Fuimos la primera delegación paraguaya que estuvo ahí y bueno, yo fui de hecho el primer conferencista que dio una charla en el GDC. Esta es la foto de esa charla con otros conferencistas de lugares del mundo donde la industria todavía no estaba naciendo o con situaciones muy complejas, tipo había una de las mujeres que está aquí es de Pakistán, un país islámico donde las mujeres no tienen muchas posibilidades de trabajar o desarrollar sus propias empresas, ese tipo de cosas. Entonces cada uno contaba las dificultades en sus países y de cómo lograron salir adelante. Era vamos a decir, una conferencia inspiracional para los participantes. Bueno, fuimos, gracias a unos contactos de Rediex, justamente del Ministerio de Industria en realidad, fuimos invitados a Taiwán. Ahí estamos en una fotografía con el ministro de Industria de Taiwán de ese momento para ver la industria del videojuego de Taiwán y cómo conectarla con la industria del videojuego de Paraguay. Aquí tenemos a los ministros del momento en nuestras oficinas también visitando Possibilian para conocer lo que hacemos y tratar nosotros de dar visibilidad a la industria del videojuego, al gobierno de nuestro país. Entonces ahí en la foto está en ese momento el ministro de Industria, ministro de CONACYT, estaba el embajador de Inglaterra, el encargado comercial de Japón. Bueno, y esto es hace 3 años atrás, si no me equivoco, en nuestras anteriores oficinas, mostrándoles y contándoles algo como lo que les estoy contando ahora. La historia de Possibilian, cómo llegamos a donde llegamos, cómo el gobierno nos ha ayudado y nos podía seguir ayudando, lo importante que es esta industria y que es toda la economía creativa para el resto del país, y como siempre contando el mismo tipo de cosas que ya se mencionaron también previamente hoy. Para exportar videojuegos necesitas solamente capacidad humana, computadoras, aire acondicionado y electricidad, y creatividad. No necesitas que el río esté alto o bajo, no tenés grandes problemas de las tarifas de los buques, de la exportación, de frenos, porque prácticamente no tenemos freno para exportar a ningún país. Apretamos un botón y nuestros juegos están en Google, en Apple, están en PC, en Steam, en Xbox, en PlayStation. Solamente apretando un botón, la exportación es inmediata. La gente que trabaja en esta industria es gente joven. Nuestro bono demográfico está interesado en ese tipo de actividades creativas. Nuestro país es un buen país para ofrecer servicios internacionales a costos razonables para otros países y que esta industria pueda crecer. Y bueno, todo eso le estábamos mostrando no solamente a ellos. Estuvo el actual presidente de la República unos días antes de las elecciones también aprendiendo sobre nosotros. De hecho, estuvieron también sus principales competidores, vamos a decir, en la campaña, también días antes de las elecciones conociéndonos, porque lo nuestro es simplemente hacer que todos los participantes del gobierno, todos los colores, conozcan estas industrias creativas y las impulsen desde sus diferentes posiciones. Pueden ser ejecutivas, pueden ser legales, legislativas, ¿verdad? Pero hay que hacer crecer esta industria y tenemos muchos pasos que dar todavía. Estamos, yo diría, 10 años atrasados al resto de Latinoamérica y 25 años atrasados a lo que es Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Así que hay muchos pasos gigantes que necesitamos dar para poder estar a la misma altura. Sobre la evolución de Possibilian, que está muy relacionada en cierto momento a los apoyos que el gobierno justamente nos dio, que fue una de las formas de crecer que tuvimos. Empezamos, como pueden ver, tipo garage, en una oficina pequeña, todos apiñados,
diseñando nuestro primer juego, que fue Factions. Después tuvimos una oficina un poco más grande, sin ventana, le llamábamos el búnker, donde estábamos todo el día creando, desarrollando este proyecto. Después de un tiempo ya tuvimos ventanas. Después de Factions, como dijimos, tuvimos una inversión como de $1 millón, 4 años de trabajo, se lanza, es muy exitoso, pero exitoso en muchos ámbitos, pero no tanto económicamente, ¿verdad? La monetización fue un desafío enorme. Nunca logramos recuperar toda la inversión que habíamos hecho en ese juego y tuvimos que decidir, bueno, ¿qué hacemos? Porque evidentemente tenemos que evolucionar, pasar a otro lugar donde podamos ser sustentables y no depender años y años de inversión, porque eso no es sostenible. Entonces, Possibiland se tuvo que achicar, nos volvimos a mudar, volvimos a hacer un garage, repensar nuestro futuro. De ser 16 personas pasamos a ser 3 personas otra vez, y de ser 3 personas empezamos nuevamente a crecer. Ese fue el shift que tuvimos. Este shift ocurrió porque empezamos a ofrecer servicios. ¿Por qué? Porque habíamos aprendido tecnologías de geolocalización para videojuegos, tecnologías multijugador, empezamos a aprender blockchain, todo el tema de criptomonedas, una serie de tecnologías que en ese momento eran bastante únicas y que poca gente del mundo manejaba. Entonces, si bien seguíamos haciendo nuestros propios juegos, en paralelo empezaron a llegar solicitudes internacionales de potenciales clientes diciendo, ustedes conocen tal tecnología, nos podrían ayudar en este proyecto que no tenemos quien nos ayude, etcétera. Entonces empezamos a ofrecer servicios y de ser 3 personas pasamos a ser 17 personas. Al ser 17 personas ya no entrábamos nuevamente en el garage, y en este garage nos mudamos. Decidimos mudarnos entonces a nuestra primera oficina nuevamente grande, importante, un lugar para 50 personas. En ese momento habíamos crecido de 3 personas a 17 personas en un año, más o menos, un año y pico. Y dijimos, bueno, tenemos para unos cuantos años, este lugar tiene 50 lugares para trabajar, ¿verdad? Pero al cabo de 8 meses éramos 60 personas, no entrábamos más en la oficina otra vez, y tuvimos que tomar ese desafío de volver a mudarnos con los altos costos que implica, o sea, no es la mudanza en sí mismo, es tener un lugar preparado para las necesidades tecnológicas que tenemos nosotros, un lugar mucho más amplio para poder seguir creciendo. Así que bueno, finalmente estamos donde estamos ahora. Somos 70 personas aproximadamente, tenemos 3 pisos en un edificio y seguimos creciendo. Pero es muy importante entender este crecimiento, cómo se dio, y como les dije, fue en gran medida ofreciendo servicios. Y pudimos ofrecer esos servicios y gracias en gran medida al apoyo del gobierno. Sabemos que el gobierno tiene muchísimas limitaciones y tiene muchísimas cosas de las cuales ocuparse, desde la educación, la salud, hay millones de cosas. Entonces sabemos que es muy difícil que se invierta en el futuro, pero nuestro país no va a tener futuro si es que no invertimos en él, ¿verdad? Entonces, son importantísimos los proyectos que tiene Rediex, que tiene Conacid, cosas que está haciendo MITIC, ¿verdad? Como para que, de todos modos, si no es todo lo que necesitaríamos, algo de lo que necesitaríamos son ayudas que nos permiten seguir creciendo. Esta es una foto del equipo completo. En este momento éramos como 80 en las oficinas nuevas. Bueno, otra cosa que hicimos mucho fue viajar, ir a ferias, eventos internacionales. Estuvimos en Japón, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Alemania, bueno, en diferentes eventos mostrando nuestros productos en desarrollo y al mismo tiempo teniendo reuniones para ofrecer servicios. Esta es la forma en la que hemos crecido y aquí es donde quiero mostrar. Nosotros hemos tenido 4 proyectos con Rediex y 2 proyectos con Conacid. Y pueden ver cómo 2019 fue el momento en el que casi cerramos la empresa porque no sabíamos cómo continuar. 2020 tuvimos nuestro primer cliente internacional, nos dimos cuenta que ese podía ser el futuro. Y lo que hicimos en 2020 fue aplicar justamente a fondos de Rediex para viajar. ¿Por qué viajar? Porque para ofrecer los servicios que nosotros ofrecemos, lamentablemente hay que generar un ambiente de confianza. No es que vos pones una página web y la gente ve, o entras a un foro y ofreces tus servicios. Es una industria donde se requiere una gran creatividad, una gran capacidad técnica, y para que confíen en vos realmente tienen que ver que tu trabajo es valioso, tienen que ver que sos alguien que no va a desaparecer mañana, porque los proyectos muchas veces son a largo plazo. Tienen que ver de que vos tenés gente que realmente tenga los conocimientos. Entonces,
hay que ir, hay que conversar, hay que salir a tomar un trago con ellos, a invitarles a cenar, y eso no va a cerrar ningún negocio, vas a tener que volver a hacerlo en otro continente, te vas a ir a Estados Unidos con la misma gente, después te vas a encontrar en Europa 6 meses después, y te vas a encontrar con ellos en Sudáfrica 2 años después, y vas a tener que ir generando un proceso que lleve a esa confianza, hasta que un día cuando ellos tengan una necesidad se acuerdan, Possibilian, Juan, ellos me pueden ayudar con esto, y que estén seguros de eso y te peguen un telefonazo, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, nosotros fuimos aplicando a fondos de REDIEX. Los fondos de REDIEX fueron prácticamente exclusivamente para un poquito de desarrollo de ciertas capacidades técnicas que necesitábamos para ofrecer esos servicios, pero mayormente para participar de rondas de negocios internacionales. Y así recorrimos, yo diría como 70, 80 eventos en diferentes años mostrando lo que estamos haciendo. Y por otro lado tuvimos el apoyo de CONACYT, que sí fue para desarrollo de tecnología. Desarrollamos tecnologías de geolocalización, de inteligencia artificial, de blockchain. O sea, hay un montón de tecnologías que no hay expertos en nuestro país, tuvimos que contratar gente, capacitarlas. Evidentemente esa inversión es sumamente costosa, es algo de una empresa que está en el día a día, muchas veces no puede hacer. Entonces estos apoyos para poder estar seguros que vamos a poder viajar a ofrecer nuestros servicios, y por otro lado vamos a poder contratar gente para que aprenda esta tecnología y la vamos a poder retener para ofrecer esos servicios. Esas son las ayudas más importantes que recibimos, y bueno, pueden ver cómo a medida que se fueron dando estos proyectos fuimos creciendo, ¿verdad? Fuimos consiguiendo nuevos clientes, fuimos desarrollando nuevos proyectos propios, fuimos generando ingresos de diferentes maneras y fuimos creciendo. Esta imagen que ven es cómo fuimos creciendo en cantidad de colaboradores. Y esto es, como pueden ver, cómo fuimos creciendo en lo que es ingresos, ¿verdad? Y egresos, obviamente, porque ustedes saben que el costo de este tipo de empresas como la nuestra, el 90% son salarios. Esa es la realidad. O sea, para vos ofrecer más servicios necesitas más gente, y esa es una verdad. Entonces, a partir del 2020 en adelante, hemos tenido un crecimiento bastante lineal. La pandemia nosotros no fue un problema, todo lo contrario, la pandemia nos trajo más oportunidades, y durante la pandemia fue que empezamos a crecer, porque la gente quería jugar y había que desarrollar videojuegos, ¿verdad? Y como pueden ver, hemos ido también optimizando nuestros recursos, generando una mayor diferencia entre ingresos y egresos a medida que ya nos establecimos, tenemos una oficina grande, no tenemos que volver a mudarnos, inversiones en equipos ya se hicieron y ya se mantienen a lo largo de los años, etcétera, etcétera. Entonces, este es un proceso de crecimiento lineal que hemos tenido, pero muy importante. En los primeros años ha sido 2, 3 por año a año, y actualmente es entre un 30, 40%, hasta 50% anual. Así que, bueno, esperamos seguir con este crecimiento, pero tenemos desafíos cada vez más grandes también, ¿verdad? Cada vez conseguir gente se vuelve más difícil, capacitarle toma más tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hemos hecho en gran medida es, como dijimos, para volvernos sustentables, el Work for Hire. Desarrollamos proyectos para clientes internacionales. A nivel nacional prácticamente no hemos tenido clientes, salvo uno en todo este tiempo, principalmente porque los clientes nacionales no tienen la capacidad económica para solventar este tipo de proyectos. Entonces no nos es conveniente a nosotros ofrecer nuestros servicios en nuestro país. Nosotros necesitamos ofrecer los servicios afuera para poder pagar salarios adecuados a nuestra gente y tener el margen que permita este crecimiento. Y acá hay algunos jueguitos muy rápidos, les voy a pasar. CoinHand fue nuestro primer cliente internacional. Es una startup que ya hace 5 años trabaja con nosotros. Es un juego con criptomonedas muy exitoso a nivel internacional, que ahora creemos que va a ser mucho más exitoso con el nuevo gobierno de los Estados Unidos y el impulso que le están dando a las criptomonedas. Después tenemos el único cliente paraguayo que hemos tenido, Nico, un pequeño videojuego que hemos hecho de Advert Gaming. A ver si rápidamente pasa. El código debajo de tus tapas. Y jugar los increíbles mundos para generar cupones y participar por premios como 8 PlayStation 5, 50 6 niveles. Y después este fue nuestro primer trabajo internacional con un... ¿cómo se llama? Con una propiedad intelectual internacional. No sé si conocen a este señor, se llama Gordon Ramsay, es un chef muy famoso y tiene un programa de televisión, tiene varios restaurantes en todo el mundo.
y le hicimos su juego dentro del metaverso, el metaverso de Sandbox en este caso. Un trabajo de 8 meses, 18 personas para crear este videojuego. La verdad que fue una experiencia espectacular para nosotros porque trabajamos por primera vez con una propiedad intelectual internacional con la cual pudimos decidir nosotros qué hacer con ella, ¿verdad? Después trabajamos, este es otro proyecto cripto, Rainbow Rumble, es una especie de Fall Guys, pero con unicornios que son NFTs, un proyecto bastante interesante. Y después hemos trabajado también con Pudgy Penguins, es otro proyecto cripto, blockchain, que básicamente es un juego casual de match 3D, muy lindo también, que nos tomó unos meses, no fue tan grande, un proyecto creo de 3 o 4 meses, muy interesante lo que hicimos con ellos. Después hemos estado trabajando, y esto también nos enorgullece mucho, hemos empezado a trabajar con la empresa Paradox. Paradox hacen juegos AA, vamos a llamarles normalmente de estrategia, y en el caso de Paradox, lo que hemos empezado es a ofrecer arte, o sea, artistas. Ya no el desarrollo completo, no programación solamente, que para nosotros es costoso ofrecer, no es fácil, estamos compitiendo con bancos, con financieras, que no es fácil competir por los recursos, pero artistas en nuestro país realmente, ustedes mismos sabrán, si conocen gente que es artista, no es muy fácil conseguir trabajo, y me refiero a trabajos estables, me refiero a tener aguinaldo, vacaciones y vivir del arte. Y en estos proyectos con Paradox hemos logrado eso, gente que trabaja exclusivamente de artistas ofreciendo servicios, en este caso de ilustración. Millenia fue un caso y Europa Universalis 4 es otro caso. Estos son ejemplos de las ilustraciones que hemos estado haciendo para estos juegos. Y después, obviamente, hemos hecho proyectos propios, ¿verdad? Ahora tenemos un juego nuevo que pueden ver aquí en pantalla, está en desarrollo. Necesitamos inversión para este proyecto, necesitamos, todavía está muy verde. Esto se empezó en diciembre de este año, o sea, del año pasado, perdón, hace apenas 3 meses y medio. Pero bueno, es un shooter en primera persona, creemos que tiene mucho potencial y estamos trabajando en este proyecto. Este es un proyecto actual. Antes de eso estuvimos trabajando mucho en Romance Go, un juego que tuvimos el apoyo de Conacid y de Rediec justamente para buscar publisher, para desarrollar las tecnologías necesarias para el juego. Un juego romántico en 2D con estilo manga y anime, en el cual vos tenés citas con estos personajes, conversás con ellos, haces actividades, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces también es muy interesante el proceso que hubo de este proyecto. Y después lo que hemos estado haciendo mucho en los últimos años son cosas en Fortnite. Hemos tenido clientes internacionales que nos han contratado para hacer experiencias en Fortnite para ellos, y hemos hecho experiencias propias que también han monetizado bastante interesantemente. Esta es la última que hemos hecho, se llama Meet Heroes. Es un juego multijugador en el que tenés unas mascotas que pelean contra dioses del Olimpo, vamos a decir. Muy interesante lo que ha ocurrido con este juego. Hemos hecho algunas cosas en Roblox también, pequeño ejemplo, pero nada muy importante porque nos hemos enfocado más en Fortnite. Y bueno, básicamente ese es el proceso por el que hemos pasado nosotros, ¿verdad? Entiendo que la idea hoy era contar cómo una empresa de economía creativa logró desde cero empezar, pasar por los procesos de inversión local primero, ser una startup, tener la visibilidad internacional que tenemos nosotros, porque prácticamente en todo el mundo nos conocen actualmente, cómo el Estado puede apoyar para que esto ocurra, y cómo son mecanismos de sustentabilidad, que en nuestro caso es una mezcla de desarrollar productos propios con lo que es ofrecer servicios a terceros, pero que obviamente tiene que ser servicio de calidad. El tercero que te contrata espera que vos tengas la misma calidad que un norteamericano, que un europeo o que un japonés tenga. Entonces hay que llegar a esa calidad, y ese es el desafío. ¿Cómo llegamos a esa calidad y cómo demostramos que podemos hacer proyectos cada vez más grandes y más grandes? Y lo que ustedes ven ser 70 personas, en realidad en esta industria es nada, ¿verdad? Los proyectos grandes tienen 500, 1000, 1500 personas trabajando. Esos son los proyectos grandes. Entonces nosotros todavía no podemos ofrecer servicios a los grandes. Si hablamos Electronic Arts, Ubisoft, ellos contratan equipos enteros mínimo de 100, 120, 150 personas para trabajar con ellos. Por lo tanto, todavía no estamos ahí. Nosotros tenemos que llegar a ser una empresa de 200, 300 personas para recién llegar al nivel de poder ofrecerle servicios a ellos. Pero bueno, ¿cómo tenés una empresa de 300 personas que sea sustentable? Ese es el desafío que día a día tenemos, y estamos
lentamente caminando en esa dirección, pero obviamente todavía nos va a tomar años llegar a ese punto. Y lo que estamos tratando de ver es justamente con la ayuda de proyectos del Estado o inversión externa, cómo hacer para más rápido llegar a ese punto y poder más rápido ofrecer ese tipo de servicios y poder entrar en esas grandes ligas. Así que bueno, con eso les agradezco. Voy a dejar de compartir. No, no estaba compartida, ¿verdad? Ahora, ahí dejó. Sí. Ahí Ok, está. perfecto. Entonces, nada, era eso lo que queríamos compartir y si tienen preguntas, a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias Juan por estar aquí y bueno, y ante todo felicitaciones porque la verdad es un éxito rotundo lo que han hecho. Realmente es impresionante, sobre todo teniendo en cuenta los desafíos que un poco narrabas. Así que bueno, un poco la pregunta, ahí teníamos una pregunta de Romina que apunta a... Ella pregunta, ¿qué otro consejo le darías a pequeños estudios de videojuegos de Paraguay u otros países de Latinoamérica que quieran internacionalizarse? Y yo también te quería preguntar un poco eso, porque vos digamos, marcabas un contexto internacional, un plano donde claramente hay oportunidades, digo, en términos de salario, en términos de oportunidades para las empresas de Paraguay o del mundo, pero al mismo tiempo donde se suman los desafíos, entre ellos la gran competencia que hay a nivel internacional que se suman un poco los desafíos que vos marcabas, ¿no? Esta necesidad de desarrollar tecnologías, de no solamente tener la capacidad técnica fuerte, sino también de lograr generar un ambiente de confianza, que te crean en el mundo, que sos un oferente confiable. Entonces, ¿qué consejo en ese sentido le podés dar a estudios más chicos? Digo, ¿qué tienen que hacer? ¿Asociarse? ¿Ir con un publisher? Digo, ¿qué tips podés dar en ese sentido? Bueno, y ahí primero es cuál es el objetivo. El objetivo es crear productos propios o es ofrecer servicios. Puede hacer las dos cosas, ¿verdad? Pero normalmente los estudios se enfocan más en uno que en el otro. Si es algo propio, tenés que hacer el juego. No te queda de otra. Es muy difícil conseguir ningún tipo de ayuda a financiación si no has hecho por lo menos un 70% ya del juego y tenés algo para mostrar. Entonces, a mi criterio, primero es formar parte de las asociaciones locales y aprender de la gente que ya está acá, lo que te pueda compartir, ¿verdad? Para ahorrar etapas. Después es aprender de afuera. Si no tenés los recursos hoy, muchas de las conferencias internacionales se graban, están en YouTube. O sea, hay formas de aprender de los mejores sin tener que invertir mucho dinero viajando. No es lo mismo que viajar, obviamente, pero es un primer paso. Nosotros empezamos así. El primer año nosotros veíamos tutoriales de YouTube todos los días para aprender. Nosotros viajamos a mostrar lo que hacíamos 2 años después de haber empezado a trabajar en nuestro juego, ¿verdad? Nuestro juego tomó 2 años para su beta y 2 años más para la versión 1.0, vamos a decir. Entonces, cuando teníamos la beta, recién ahí empezamos a viajar y a mostrar, y ahí sí ya empezamos a participar de eventos, ronda de negocio y todo lo demás. Entonces, nacionalmente, cada país tiene su institución. En Paraguay es IGDA, en Argentina es ADVA, bueno, hay varias, ¿verdad? Es formar parte de la asociación, colaborar, unirse, aprender. Suele haber eventos locales, meetups, qué sé yo. Eso es para aprender. Segundo, aprender específicamente tomando tutoriales. Tercero, vos si querés lo que haces es internacionalizarse, pues ya tenés un juego o querés ofrecer servicios. Bueno, primero tenés que estar seguro de la calidad de lo que tenés es suficiente, porque si no vas a ir diciendo mal en idioma paraguayo, a pasar pelada, ¿verdad? Vas a ir a pasar vergüenza. Tenés que saber lo que estás haciendo y tiene que estar bueno y vos tenés que ser muy objetivo en ver lo que estás haciendo y decir, sí, la verdad, esto está a un nivel internacional. No digo que sea un nivel de el último Assassin's Creed, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del nivel de un juego indie hecho por un equipo pequeño en Europa del Este. Bueno, a ese nivel tenés que estar por lo menos. Y si ves, el nivel es alto, artísticamente sobre todo en esos países, es impresionante lo que hacen y a nivel de jugabilidad, bueno, ya dependerá. Entonces, haces eso y después el siguiente paso es, ahora, si quieres ofrecer servicios, es ser especialista en un tipo de servicio que puedas ofrecer y demostrar que sos especialista. Para poder demostrarlo tenés que haber hecho algo. Entonces, nuevamente volvemos al principio, tenés que hacer algo para mostrar. No, yo quiero ofrecer servicios programando en Unreal Engine, yo quiero ofrecer servicios haciendo cosas en Roblox, yo quiero ofrecer servicios, no sé, haciendo backend, haciendo ilustraciones. Bueno, tenés que tener tu portfolio con los ejemplos de lo que has hecho.
Entonces, una vez que tengas las cosas propias, el portfolio, algo que os puedas mostrar, ahí vos tenés varias opciones nuevamente. Hay eventos que son enteramente virtuales donde puedes mostrar esto, pero bueno, yo siempre recomiendo los eventos presenciales. Lo bueno es que tenemos eventos presenciales en nuestra región a los que no es difícil acceder, aunque tengas pocos recursos. Perdón, tenemos Gamescom Latam, que se empezó a hacer el año pasado, y Gamescom es el evento más importante del mundo, ¿verdad? Entonces, Gamescom ahora tiene un evento en Latinoamérica, se hace en San Pablo, ahora el 31 de abril, creo que 30 de abril, a fin de mes, empieza y hay miles de personas y dicen que este año va a ser 4 veces más grande que el año pasado, así que ese es un buen evento donde ir, conocer gente, mostrar lo que haces, tener reuniones. Después tenés del mismo tipo de eventos, pero más pequeño, tenés el EVA que se hace en Argentina hacia fin de año, y bueno, hay eventos en otros países, en México ya es más lejos, pero Argentina y Brasil puedes ir en ómnibus, ¿verdad? Entonces, participar de esos eventos, conocer a la gente de la industria y aprender, ¿verdad? Importante acá, la mayor parte de la gente de la industria es muy humilde, o sea, yo he hablado con gente que ha hecho los juegos más famosos del mundo y se sientan contigo a tomar un café y te cuentan su historia, no tienen ningún problema, son gente muy humilde y nosotros tenemos la obligación de ser humilde también, ¿verdad? Muchas veces alguien que empieza tiene ese sentimiento, no, pero yo puedo hacer mejor que lo que hay. Y la verdad que muchas veces ese sentimiento es por inexperiencia, porque hacer videojuegos es muy complejo. Entonces, si somos humildes, vamos a recibir esa misma humildad de esta gente que tiene gran conocimiento y vamos a aprender rapidísimo. Y lo ideal es asociarse, ¿verdad? Es colaborar con otros estudios que ya están haciendo las cosas, vas a acelerar mucho. Muchas veces le digo a mucha gente que quiere hacer su estudio, en vez de hacer tu estudio hoy, que vas a enfrentar miles de dificultades que desconoces, sumate a otro estudio, a nosotros, a Roshka, a creadores, qué sé yo. Te sumas a otro estudio, estás 2, 3 años con nosotros, vas a aprender miles de cosas sin estar arriesgándote, ¿verdad? Y va a llegar un momento en el cual vos te vas a dar cuenta de lo complejo que es y vas a decir, la verdad, hacer un estudio nuevo va a valer la pena o no. O trato de desde dentro de estas propias empresas que ya existen, estudios que ya existen, hacer esta idea que tengo y veo cómo la armo. Bueno, eso puede ser una opción. O como te digo, la opción es crear tu estudio y pasar por el proceso de aprendizaje que hemos pasado nosotros. En nuestro caso, somos bendecidos desde el punto de vista que tuvimos un inversor que puso mucho dinero para que por 4 años podamos aprender y que no tuvo problema de decir, yo voy a invertir para que ustedes aprendan. Pero eso no es normal. Normalmente los inversores a los cuales vas, voy a tener que saber lo que estás haciendo, tenés que ser experto, tenés que tener un MVP ya hecho, o sea, tenés que haber hecho muchísimas más cosas para conseguir esa inversión. Entonces, no suele ser fácil. En Paraguay, de hecho, es casi imposible. No hay inversión casi de ese tipo. Y en otros países, un poco menos imposible. En Latinoamérica, Brasil, Argentina tiene fondos de inversión, pero no tanto en videojuegos tampoco, ¿verdad? No sé si respondí la pregunta, pero podría estar horas hablando, así que no quiero tampoco extenderme demasiado. Sí. Muchas gracias. Y te pregunta también por los publishers. Eso no sé si conviene, a veces sirve, pero si no... Claro. El publisher, acuérdense, el publisher es una cosa única que existe prácticamente solamente en estas industrias creativas, ¿verdad? No existe en otras industrias. Entonces, mucha gente lo tiene fuera del radar. Porque en otras industrias vos tenés, o vos te ocupás, ¿verdad? O otro se ocupa del 100%. Es medio así, del marketing de las cosas. El publisher es como un intermediario porque puede ser inversor, porque puede encargarse del marketing, entonces él te aliviana de muchas de las tareas que vos tenés que no son productivas, ¿verdad? Hay que traducir el juego, ellos se encargan. Tenés que convertir tu juego para que funcione en Nintendo Switch, ellos se encargan, ¿verdad? Ellos hacen esa inversión. Entonces el publisher es un aliado muy necesario porque normalmente los estudios pequeños no tienen fondos para hacer marketing, para hacer todo ese tipo de cosas que son muy costosas. Lo que pasa ahora con los publishers es que son muy selectivos. Hay muchos estudios haciendo cosas. Entonces, para que vos le convenzas a un publisher de que invierta en tu juego, ya sea que te dé dinero por adelantado, para que vos lo termines, que puede ser una ayuda, o para que te diga, no, yo no te voy a dar dinero, pero cuando tu juego esté listo, yo voy a invertir, no sé, $1 millón, 10 millones de dólares en marketing. Tu juego tiene que estar normalmente bastante avanzado, le tiene que gustar, tenés que mostrarle algo que vos ya puedas jugar y ya sea divertido. Y ahí el publisher se va a sumar. El publisher normalmente no es una ayuda inicial. Entonces, normalmente los estudios indie no pueden contar al principio con los publishers. Hay casos excepcionales. Hay gente que ya hizo juegos muy famosos y ahora tiene su propio estudio indie y está haciendo algo. Y claro, hay publishers que ya confía. John Romero, el que creó Doom,
Si John Romero dice, quiero hacer, no sé, tirar un cohete a la luna, y algún publisher le va a dar dinero. Eso es clarísimo, pues ya saben que él es un capo. Pero cuando estás empezando es muy difícil conseguir esa confianza del publisher, que también se construye. Te reunís con ellos, te vas a un evento, le mostrás, te dicen, qué interesante, cuando estés en esta etapa volvemos a mostrar. Te volvés a ir a otro evento, cuando ya estás en esa etapa, le volvés a mostrar y continúas la conversación. Entonces requiere ese proceso, pero claro que el publisher, si podés conseguirlo y si tu producto es interesante para lo que ellos buscan, porque cada publisher busca otra vez tipos específicos de juegos, por supuesto que son un aliado súper importante, teniendo en cuenta que el publisher después se queda con el 50, 60, 70% de los ingresos, ¿verdad? Se queda con muchos de los ingresos, ¿verdad? Depende cómo fue la negociación. Si él ya te dio dinero por adelantado, se queda con más porcentaje al final, ¿verdad? Entonces, muchas veces los propios desarrolladores dicen, no, ¿yo para qué voy a buscar un publisher si yo puedo hacer yo mismo el publishing? Bueno, en mobile a veces eso ocurre y uno podría no necesitar un publisher. Todos los grandes de mobile no han trabajado con publisher, Rovio, Supercell, Zynga, todos ellos nunca necesitaron publisher, pero empezaron en otra época de la industria, ¿verdad? En esta época de hoy, muy probablemente, inclusive mobile es muy difícil salir adelante sin un publisher, y el publisher lo único que hace es adquisición de usuarios. Ellos eso es lo único que hacen. En PC y consolas, con más razón, un publisher o una plataforma, porque ahora las plataformas actúan como publishers. Sony tiene sus exclusivos, Microsoft compra tu juego para ponerlo en su Game Pass, Google tiene el Google Pass ahora donde vos tenés tu juego. Entonces, hay unos híbridos que no son solamente publishing, son parte inversión, parte publishing, que pueden servir, y si lo consiguen, genial. Nosotros como Possibilian en 10 años hasta ahora nunca hemos trabajado con publishers directamente para nuestros propios juegos, pero nuestro nuevo juego que les mostré que estamos haciendo para PC y consola, sí estamos buscando publisher, por ejemplo. Creemos de que va a ser mucho más exitoso con la ayuda de un publisher, porque el ámbito de PC y consolas tiene complejidades que nosotros desconocemos respecto al ámbito mobile. Genial, Juan. Nos estamos quedando sin tiempo, así que, bueno, ante todo, gracias Romina, gracias Raquel y gracias Juan por estar presente y por haberse hecho el tiempo también para estar con nosotros. Sabemos que, bueno, sobre todo Juan, tenés tus responsabilidades, así que muchísimas gracias por haberte hecho el tiempo para estar aquí y responder también las preguntas. La verdad que muy interesante, casos de éxito claro de Paraguay en el sector, así que la verdad aprendiendo muchísimo de todo lo mencionado.